Bueno, estamos en el tema 4 para recordar siempre. Y el tema es elementos importantes al aplicar el método. ¿Ok? Ya con este tema vamos a cerrar nosotros esta unidad que es sobre la metodología general. Y este tema es elementos importantes al aplicar el método. Y como lo vengo diciendo desde hace ya varias clases, por lo menos 2 clases atrás, les digo que no podemos nosotros considerar que un método sea mejor que otro. O sea, todos son útiles, todos tienen sus cosas buenas, como dicen, ventajas y desventajas, y nosotros hemos de ubicar y utilizar el método que sea más apropiado al grupo que nosotros vamos a atender. Por eso no hay que despreciar los métodos, aunque uno se los decía, ya están muy choteados, muy trillados, hay nuevos métodos y muchas veces nos quedamos con los tradicionales. Tienen algo de bondad, pudieran utilizarse dependiendo el caso. Pero pues también no tenerle miedo a lo novedoso, a lo que pudiera prestar más ayuda para el bien de los catequizandos. Y respecto a los métodos, a los elementos a considerar al elegir un método, voy a citarlos de uno en uno, son alrededor de 10 elementos que hemos de considerar. El primero es el interlocutor al que nos vamos a dirigir, o al catequizando, ¿no? Si le queremos llamar así, dentro de nuestro contexto. Nosotros, al momento de iniciar un proceso de enseñanza, en el caso de los niños de aprendizaje, hemos de considerar su cultura, ¿okay? El ambiente en el que se encuentre, también el lenguaje en el cual nosotros tenemos que dirigirnos para que realmente sea comprensible la enseñanza para la persona, los procesos también que llevan en su educación y aquello que ya saben. ¿Okay? Son estos 4 puntos que nosotros hemos de cuestionarnos siempre delante de quién estoy. Porque respecto al ambiente cultural, nosotros tenemos que analizarlo muy bien porque no es la misma la educación que pudieran, bueno, la manera, mejor dicho, la manera en la que pudieran dirigirse a un catequizando que es de un ambiente de ciudad a un niño o catequizando que es de un ambiente rural. Aquí es por respecto a la cultura. A lo mejor en el caso del niño, ¿no? Que vive en la ciudad y que a lo mejor tiene otra manera, ¿no? De ver las cosas, inclusive las tecnologías que tiene al alcance de la mano. Comparado, les digo, con algunas ocasiones, no digo que pues también tienen avances, ¿no? En los ámbitos rurales, pero a veces no es la misma. A lo mejor un niño en la ciudad está más acostumbrado a tener el wifi donde quiera que se pare y estar ahí manejando el teléfono y tablet, chamacos de muy pequeños, y el niño a lo mejor que se encuentra en algún ambiente rural, pues no tiene su alcance, puede encontrarse la manera de divertirse de otra manera, de quizás otros distractores quizás tendrá también allí en la catequesis. Pero bueno, son algunos elementos, entre otros, ¿no? También que nosotros hemos de considerar ciertos ambientes. Esto nomás lo decía para poner un ejemplo. Respecto al lenguaje también que nosotros vamos a utilizar, es bueno si nosotros ya conocemos un poco las edades, por ejemplo, que tienen los niños o inclusive lo que menciona aquí, los procesos que ellos ya han tenido para saber qué tipo de lenguaje vamos a utilizar. Porque si yo, imagínense que quisiera hablar acerca de ese proceso, de ese cambio de la sustancia del pan y vino, se conoce como transubstanciación. Imagínense que llegues ahí hablándole al niño de esta manera. Ah, pues sí, la transubstanciación, ese momento en el que ocurre ese cambio de la sustancia del pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Cristo. ¿Ok? Si no hay un referente o una explicación y tú simplemente empiezas a hablar de transubstanciación sin explicarle al chamaco qué es lo que significa eso, pues no te va a entender. O si empiezas a hablar, ah, no, pues sí, la unión hipostática en el verbo, y así con el que el niño, ¿qué está hablando? O sea, ¿qué significa eso? Ah, o las procesiones, o en la Santísima Trinidad, pues cómo se da esa relación entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, si nosotros solamente hablamos, ¿no? De esta manera sin considerar el lenguaje adecuado al grupo en el que nosotros vamos a tratar,
les digo, pudiera ser algo horrible, o sea, pudiera ser algo tedioso, pudiera ser algo incomprensible, en fin. Por eso es muy importante, cuando yo voy a ponerme delante de un grupo, delante de quién estoy, qué tipo de lenguaje puedo utilizar. No es la misma, inclusive ustedes tendrán la experiencia, no es la misma la catequesis que pudieran desarrollar con los niños a la catequesis que puedan desarrollar con los jóvenes y la catequesis que puedan desarrollar con un adulto. No es la misma. ¿Ok? Tenemos que inclusive hablar, como dicen, en su lenguaje. ¿Ok? Dependiendo estos grupos, ¿no? Por edades, también el lenguaje que podemos nosotros utilizar. No es la misma también un ambiente coloquial a un ambiente académico. Pienso a lo mejor las clases allí con los muchachos del seminario. No les voy a explicar las cosas como se los explicaría a un niño de catecismo. ¿Por qué? Porque los ambientes son distintos. ¿Ok? Igual con ustedes tendríamos que buscar, siguiendo el tercer punto, el proceso que llevan. ¿Ok? Si ustedes ya tienen un recorrido ya en la fe, es algo que uno como sacerdote, y en este caso, ¿no? También como formador, tiene que conocer. No sé si recuerden, una de las primeras preguntas que hacíamos cuando iniciamos las sesiones eran ¿cuánto tiempo tienen en la catequesis? Ya algunos hablaban de años, otros hablaban de meses, y sí es importante saber eso porque de alguna otra forma uno se da una idea sobre el proceso que cada una de ustedes lleva. Obviamente, esto del proceso, en el caso de los catequizandos, pudiera ser algo todavía más sencillo el saberlo, en cuanto que nosotros estamos manejados por niveles. El hecho de saber de que el niño viene de un nivel 4, de un nivel 5, o nivel 6 o 7, o bueno, qué sé yo, sabemos qué recorrido ha hecho. Y eso me permite a mí tener quizás algunos temas como ya un presupuesto. Ok, en la unidad anterior yo sé que se ven ciertos temas, entonces yo puedo abordar sin a lo mejor detenerme mucho explicando algo que quizás el niño ya sabe. Bueno, en fin, obviamente sí es bueno que pregunten y sepan y realmente se aseguren si tienen el conocimiento, pero son cosas que uno pudiera sobreentender. Así de que, bueno, sí, ya lo tuvo esta formación en el nivel anterior. Ya obviamente si es un nivel, si es un niño que va entrando, también pues decir y pensar, ok, él va entrando en este ambiente, quizás encuentres algunas dificultades, quizás no sabe las oraciones, quizás alguno de los signos que nosotros hacemos, el hincarnos, el juntar las manos, lo que es la santiguada, bueno, estos detalles, quizás el niño si va entrando no los conoce, hay que ser pacientes y saber llevar y dar un acompañamiento dependiendo del proceso en el cual se encuentra. Y el otro elemento que ya lo hemos mencionado anteriormente con respecto a los métodos, que siempre es importante partir de lo que ellos ya saben. Ahorita en la dinámica que nosotros hicimos respecto a los elementos que hemos de considerar al momento de hacer una compra, ahorita en el grupo salían varios elementos, ¿no? Que el decir, no, pues si quiero comprar una casa, tengo que saber qué tan grande la quiero, ¿no? Cuántas habitaciones tiene que tener, la ubicación en la que se tiene que encontrar la casa, ¿no? Que sea un ambiente agradable, ahorita comentaban, donde no haya mucho malilla. Bueno, sí, se entiende, ¿no? O igual cuando compré una computadora, decíamos ahí en el grupo, no, pues que tiene que tener cierta capacidad, ¿no? En la memoria, o inclusive decían, no, pues tengo que aprender a usar la computadora, tendría que tomar algún curso. No sé, esto es del grupo en el que estaba, yo estaba en el grupo 2. De los otros grupos, ¿qué otras cosas comentaban? ¿Cuáles son los elementos que deben de considerar al momento de tener ya sea una computadora, una mascota, un carro o una casa? ¿Qué dicen los del otro grupo? O igual si alguien más quiere compartir, adelante. Aprovechen. Hablen ahora. Callen para siempre. No tienen activados los micrófonos. Sí. En la casa decíamos que pues era importante considerar el tamaño, la ubicación, que cumpla con lo que necesitamos en las habitaciones, que nos guste también. Okay, que esté bonita. Sí. Sí, pues que nos guste. Sí. En el carro decíamos que pues hay que ver si es automático, si es estándar, que tenga aire acondicionado. Muy importante aquí.
saber de qué manera va a ser la compra, si vamos a comprarlo nuevo, usado. Entonces, eso Son es los lo que elementos que deseamos. tienen que considerar. Muy bien. Ujú. ¿Alguien más que quisiera participar? Muchas gracias a ella, Janet. Puede ser del grupo 2 también, les doy chance. Pues ahí en el grupo yo platiqué de lo de la computadora, es la capacidad de memoria, la Ok. memoria RAM, que esté en perfectas condiciones. Y de la mascota también vimos el tamaño, Ujú. la raza, si es Ok. pequeño, porque ya ve que muchas casas tienen patios pequeños. Sí, Entonces ahí ya teníamos que considerar qué tipo de mascota tendríamos que tener también nosotros. ok, según la casa. Muy Así bien. es. Entonces, bueno, algo así es lo que nosotros también tendríamos que considerar en los métodos. Porque así como ustedes al momento de hacer una compra tienen que pensar en muchas cosas, ¿no? Decían en el caso del carro, nos quedan 10 minutos. En el caso del carro, ¿no? Pues si hace automático, estándar, ¿cómo lo vas a comprar? O así como dicen, en el caso de la computadora, ¿no? La capacidad de memoria. O en el caso de las mascotas, ¿dónde lo vas a poner? Si es chico o grande del animal. Es bueno antes de hacer una compra el analizar estos elementos. Lo mismo sería al momento de elegir un método. Nosotros tenemos que considerar qué elementos vamos a considerar para utilizar el método más apropiado, de los cuales ya estuvimos hablando en clases anteriores. Entonces, el primer punto, decíamos, es el interlocutor. Yo tengo que saber a quién le estoy hablando. Luego pasamos al segundo punto, que es la capacidad del interlocutor, porque allí nosotros tenemos que considerar las diferentes capacidades que puedan tener pues, los catequizando, ¿no? Los niños. Respecto a las capacidades físicas, bueno, no tengo aquí el documento a la mano, no puedo imprimirlo. Había sacado, respecto a las capacidades físicas, había visto lo que es la flexibilidad, hablaban de eso, el equilibrio, y menciona también otros dos. Esos elementos normalmente los toman en cuenta respecto a esas capacidades físicas en la educación primaria. Por lo menos así venía en un documento que estuve leyendo. Nosotros hemos de considerar también esos elementos al momento de estar con algún grupo. Pudiéramos también considerar algunas de las necesidades específicas o especiales que pudiera tener una persona al momento de estar en algún grupo, porque pudiéramos hablar de una persona que quizás tenga alguna dificultad motriz y nosotros tenemos que adecuarnos también por las actividades que vamos a realizar para poder contemplar a estas personas también, o quizás si tengan alguna dificultad visual o auditiva. Nosotros hemos de adecuar la catequesis dependiendo las capacidades que tengan nuestros interlocutores, que eso ya ustedes lo estuvieron viendo de alguna manera, ¿no? En el diplomado de catequesis especial. Y no sé si me falte alguna. Bueno, creo que las otras también eran las capacidades cognitivas, o también algunas dificultades, ¿no? Que tengan en el aprendizaje los catequizandos. Aquí en estas capacidades cognitivas hacía referencia también a lo que es la memoria, la retención, son de las que alcancé a apuntar. Hay otras más, se las voy a apuntar ahorita, ya sea en la descripción del video para las personas que vean esto en YouTube, y a ustedes se los mando en el grupo de WhatsApp, que se me hizo interesante estos puntos, ¿no? Que se consideran respecto a las capacidades físicas y cognitivas al momento de hablar de las capacidades del interlocutor. Y sí es bueno esto porque no todas las personas son iguales. Yo se los decía también al respecto a lo que es el aprendizaje. Hablábamos de personas que son visuales, personas que son auditivas, personas que son kinestésicas. Y sí, auditivas también. O sea, y nosotros tenemos que buscar al momento de compartir una catequesis que tengan estos elementos, ¿no? Lo que es lo que atienda, ¿no? a la necesidad del que es visual, el que es auditivo y el que es kinestésico. En estos momentos le digo, sí se complica un poquito esta parte, ¿no? Para el kinestésico tendría que hacer a lo mejor algunos espacios, ¿no? De introspección, de alguna actividad que puedan realizar en casa. Voy a prepararme para eso, ténganme paciencia. De algo que pudiéramos hacer. Ahorita también en los grupos pequeños es bueno también esto que nosotros hacemos, ¿no? Y que podamos platicar y ya compartir experiencias y salgamos de solamente estar escuchando.
Muy bien. Ujú. En el siguiente punto es adecuar las propuestas de trabajo a la forma en que los alumnos aprenden. ¿Ok? Comprendo. Sí, es siempre en toda formación, y ya lo hablábamos, trata de tener para los visuales alguna lámina o lleva algún objeto, algo que te pueda servir como una referencia. En el caso del auditivo, ok, está bien que hables, pero puedes también contar un cuento, una historia. Para unir inclusive lo que es el auditivo y visual, una proyección estaría genial, una película o qué sé yo. Ahí para el kinestésico, la parte porque tiene que ver mucho con el movimiento, ¿no? Aprenden ellos haciendo algo. O bien, Sí, participando, involucrándose en la actividad. Pudieran inclusive ponerlos a ellos a leer si tienen algún texto o algo. Pide la ayuda a estas personas que tú sabes, ¿no? Que tienen como que esta manera, ¿no? De aprender, hacerlos participar de una manera específica, ya sea leyendo o haciendo, o pasarlo al frente para que te ayude a cargar algo, qué sé yo, involucrarlo para que de esa manera también sea significativo el aprendizaje para él. Obviamente pudieras tú llevar una dinámica en la que se pudiera realizar algún recurso o alguna, bueno, actividad que con referencia al tema. No sé, puedes llevarte ya sea plastilina, algunos que utilizan otros elementos, ¿no? Algodón o qué sé yo, y hacen alguna manualidad conforme al tema que se ha visto, colorear, qué sé yo. Ya ustedes sabrán, pero es importante, ¿ok? Frente a quién estoy, cuáles son las capacidades que él tiene y de qué cosas o qué recursos voy a llevar según estas necesidades. Les decía también, bendito Dios, qué bueno que se está dando esta oportunidad de el conocer de qué manera se puede catequizar a aquellas personas que tengan una necesidad especial. Refiriéndome a aquellas personas que tengan alguna dificultad visual, motriz, auditiva, y no sé también si decir cognitiva. No sé los que han tomado el curso si es la palabra correcta o tienen algún otro nombre. Porque sí, bueno, sí. es que Ajá. se refieren también como deficiencia mental, padre. De una Como, sí, son deficiencias mentales, pero en diferentes grados también. Sí. Pues, o sea, no sé, las que están ahí que también están tomando la catequesis. La catequesis, sí, especial. De hecho, nos especificaron, como hay varios tipos de discapacidades intelectuales, Sí. por lo general las engloban todas en discapacidad intelectual. Intelectual, ok, ese sería el término, perfecto. Sí, esa era la duda que tenía, ¿qué término utilizar? Sí, ya hay muchos grados dependiendo, ¿no? Pero en sí Sí. lo engloban en ese tipo de discapacidad. Discapacidad intelectual, perfecto. Así es. Gracias. Muchas gracias. No recordaba bien el término. Sí, perfecto. Ahí sí han aprendido, qué nice. Muchas felicidades. Sí. Y gracias por compartir, muy bien. Entonces, pasamos a la siguiente diapositiva. Es acerca del objetivo que se quiere lograr. Este objetivo tiene que tener claridad. Todo objetivo tiene que tener claridad. Ya lo mencionábamos también en las clases anteriores respecto al método, cuando hablamos de la definición. Nosotros tenemos que tener justamente, ¿no?, esa claridad al momento de desarrollar una actividad, porque si no tenemos claro qué es lo que queremos hacer, podemos encontrarnos muchísimas dificultades en el trayecto. Poníamos ejemplos, ¿no? Aquella persona que quiere elaborar un pastel, fue el ejemplo que pusimos, si no tiene esa claridad, que lo quiero en tanto tiempo, en tal, quiero que sea de este sabor o qué sé yo, y resulta que se pone confiado, ¿no?, a hacer este pastel y resulta que no tiene los ingredientes a la mano. ¿Por qué? Porque a lo mejor le faltó clarificar, ok, ¿qué es lo que quiero? ¿Para cuándo lo quiero? A lo mejor lo quería para hacerlo ese mismo día, pues resulta que como no tiene las cosas a la mano, pues va a tener que posponerse ya el resultado porque no tienen los elementos a la mano. Lo mismo en el caso de nuestra catequesis que demos, ok, ¿en cuánto tiempo yo quiero que logren el catequizando el tener este conocimiento? En el caso de la clase del día de hoy, estamos hablando de los elementos a considerar al momento de utilizar un método, y el objetivo es eso, que ustedes conozcan estos elementos. Y cada uno de los puntos que nosotros vamos a desarrollar en esta sesión va a ser eso, ¿ok? ¿Qué elementos debo de considerar? Hasta ahorita hemos considerado el interlocutor, cuáles son, quién es nuestro interlocutor, que tenemos que ver su cultura, tenemos que ver
también su lenguaje, tenemos que ver su conocimiento previo y también hablábamos acerca de sus capacidades. Okay, ¿cuáles son, de qué manera yo puedo atender según sus capacidades físicas, decíamos, y también sus capacidades cognitivas? Y en esta ocasión el punto es que haya un objetivo claro. Muy bien. Y pasamos, les decía, a este cuarto punto, que son los contenidos que se van a abarcar. Es importante, este punto y el que viene están muy relacionados, porque hablan acerca del tiempo. Y los contenidos y el tiempo, les digo, van íntimamente relacionados. Nosotros tenemos que saber qué cantidad de contenidos se desean lograr. Y esto normalmente es en un tiempo determinado. En el caso de la catequesis infantil, normalmente estamos hablando nosotros de años. Hablamos de un año para lo que es, ya sea nivel 4, 5, 6, 7, el que sea. Pero son periodos de un año. Entonces, obviamente sabemos que no vamos a tener todo el año, ¿verdad? Sabemos que vamos a utilizar algunos fines de semana, y de esos fines de semana te darás cuenta que habrá algunos días en los que se presenten días festivos o que haya algún curso como los que hemos tenido por parte de DIDEC, en el cual no será posible tener la catequesis, o en fin, vacaciones también, el periodo de vacaciones. Y te das cuenta que aunque haya muchísimas semanas en el año, solamente tendrás para poder dar una clase alrededor de 40 sesiones aproximadamente en un año. Entonces, les digo, va muy relacionado lo que es la cantidad de contenido en el tiempo en el que tú quieras desarrollarlo. Si es, les digo, en un año, aproximadamente son unos 40 sesiones. Sin embargo, habrá otros grupos de formación que no necesariamente entran en este proceso de catequesis infantil, sino que estaríamos ya hablando quizás de una catequesis para jóvenes y adultos, donde el tiempo, por alguna razón, aún no nos hemos puesto de acuerdo en eso, varía. Algunas parroquias llevan el proceso de la iniciación cristiana y catecumenado para los jóvenes, ¿no?, y adultos en periodos, va desde los 4 meses hasta el año. Pero les digo, varía según la parroquia. Hay algunos que no sé cómo le hacen, se lo avientan en 2 meses o un mes o qué sé yo. No es lo más adecuado. Pero, en fin, a veces suele darse por alguna situación X. Lo importante sí sería el poder considerar un poco más de tiempo. En 4 meses, a mí en lo personal se me hace adecuado. Ya habrá otros que no, dicen, no, es que tienen que ser 6 meses o un año. Bueno, ya eso es algo que pues, cada uno, si no se da, por lo menos ahorita, ya algo estipulado, pues uno va a actuar y dar las pautas según la necesidad y la experiencia que se tenga. Entonces, ver qué cantidad de contenido se desea lograr. Y les digo, va muy de la mano del tiempo destinado a cada contenido. Eso ciertamente no solamente en la cantidad de sesiones que vas a dar, sino también en las horas que tú vas a desarrollar cada sesión. Porque quizás tengas la oportunidad en algunos casos, quizás tengas la oportunidad en alguna sesión de meter hasta 2 contenidos o 2 temas. Dependiendo, les digo, cómo quieras. Si dicen, no, es que este tema es muy importante, se nos está acabando el tiempo y sí quisiera verlo, bueno, pues habrá algunos momentos. También entra el tercer punto, en el cual distingues cuáles son los contenidos esenciales y cuáles son los contenidos accesorios. Tú puedes decir, bueno, me queda tanto tiempo ahorita en estas circunstancias, ¿no?, que estamos viviendo, y tengas que tomar una decisión, tienes que hacer una elección entre qué temas realmente consideras que son esenciales y cuáles son simplemente pues, secundarios o accesorios. Y decir, bueno, o este tema lo puedo juntar, se relaciona con tal tema esencial, pero no quiero dejar que realmente considero que es muy importante, así que lo tengo que dar. Entonces tienes que empezar a discernir cuál es el más adecuado. Todo esto es con respecto al contenido, y nosotros, cuando vayamos a tener esta oportunidad de estar frente a grupo en una catequesis, tenemos que ser muy conscientes de esto. Yo constantemente les digo a las catequistas de la parroquia, no se preocupen si no se acaba en el libro. O sea, el libro solamente es un apoyo. El libro es una guía que te puede servir para ver cuáles son los temas que se deberían de ver en todo el año de formación. Sin embargo, si por alguna razón te das cuenta de que en el libro vienen 100 temas
y que solamente efectivos vas a tener 40 o 50, tienes que hacer un discernimiento. Ok, este tema se da, este tema no se da, o este tema se puede juntar con este otro. Y tomar alguna decisión o decir simplemente este tema no lo vamos a ver. Y sentirte con toda la libertad y con toda la tranquilidad de que puedes hacer eso. Habrá ocasiones, y eso también ustedes pueden valorarlo, se los comentaba en clases atrás, habrá ocasiones en las cuales puedas considerar un tema que no venga en el manual. ¿Por qué no? Si tú ves una necesidad que hay allí en la comunidad en la que te encuentras o en el grupo con el que estás trabajando, y yo hablaba inclusive si es en relación a los valores o alguna actitud o simplemente quieres desarrollar una habilidad en los catequizandos, tú puedes darte esa oportunidad de agregar un tema, ¿okay? Aunque no venga en el manual que están llevando. Siéntete en esa libertad. Obviamente, si tú dices, bueno, no quiero tomar esta decisión de una manera deliberada, pues puedes consultarlo con el coordinador de catequesis, es decir, o con el grupo cuando tengan alguna reunión, o con las personas que estén dando el mismo nivel que tú, o bueno, ya te estoy dando muchas opciones, pero si tú quieres consultarlo para tener una referencia o decir, platiqué esto y me dijeron que estaba bien, adelante, lo puedes hacer. Pero lo importante, les digo, es no quedarnos cerrados de que, no, es que no viene en el libro, no voy a dar. No voy a ver todos los contenidos, no sé qué voy a hacer. No te cierres, ¿ok? No te preocupes, no pasa nada, el mundo no se va a desmoronar, ¿ok? Muy bien. ¿Alguna pregunta o algo? Digo, si quieren participar, les digo, tienen toda la libertad de hacerlo y con confianza. Padre, Sí. acerca de, bueno, la semana pasada nos reunimos con Susana a distancia, las catequistas de acá de Culiacancito. Sí. Todas tienen la inquietud de saber qué va a pasar con el ciclo, ¿no? O sea, el padre Víctor nos ha aconsejado no decirle, no sé, a los padres de familia, hasta aquí ya se termina este ciclo, el fin del curso de la catequesis, sí. No vacaciones. Ver temas, como dice usted, no importa que no vengan en sus libros, en los manuales, pero dice el padre, lo importante es que estén evangelizando, sí. Porque igual no todas las personas tienen acceso a esto, padre, ¿no? Sí, es correcto. Por ejemplo, nosotros llegamos al acuerdo de mandar capsulitas. El padre Víctor, la hermana Mayela nos mandan links, nos mandan videos del CEDEC, también suben algún material que pueda servir. Sí. Entonces yo les digo a ellas que podemos compartir todo eso. Y de hecho, bueno, si hay algún tema que como ahora fue de Pentecostés, sí. los niños participaron y mandaban fotografías con su cuaderno. Con lo que hicieron, los ejercicios que hicieron. Y que se sientan que todavía están, pues, presentes, que no se vayan, porque le digo, dice el padre, no se sabe cuándo se vaya a retomar, a abrir los templos, a administrar los sacramentos, no se sabe. Entonces, si estos niños siguen una preparación, quizás en diciembre o entrando el año, no sé qué vaya a pasar, ¿verdad? Sí. Tienen la posibilidad de recibir el sacramento, pero sin nada se quedan estancados. Pues sí. Sí, es bueno que cada uno de nosotros vaya haciendo ese discernimiento, qué se puede hacer para dar ese acompañamiento. Sobre todo es un acompañamiento. Otra de las cosas que estuve compartiendo con las catequistas de la parroquia, no se trata tanto en ese afán, ¿no?, de querer cumplir programas. Ahorita lo que más se ocupa es un acompañamiento a los niños y a las familias. Entonces, si por alguna razón, les digo, no tienen un tema, ya se acaban quizás los temas del libro, pero hay otros temas de los cuales pueden hablar. La oración en familia, o según la festividad de la iglesia, o según el evangelio del domingo, o qué sé yo. Ahí uno se la puede ingeniar, como dicen, lo de las cápsulas también es muy interesante. Y sobre todo que sea más que una así de que, no, es que tiene que seguir un programa, es un acompañamiento.
Eso por lo menos sí sería bueno tenerlo presente, porque tenemos otro detalle con respecto a lo que es las clases, ¿no?, que reciben los niños. Ahorita los pobres chamacos están saturados. O sea, llega un momento en el que pues apenas dicen, es que me dejan más tareas que cuando estaba ya en la escuela y ahí no les alcanza ni el tiempo. Y a veces, si nosotros, por ejemplo, al momento de dar la catequesis, no tomamos en cuenta ese elemento, pudiera ser que el niño inclusive se enfade hasta de esto, de la formación que recibe. Esperemos no, pero pues igual pasa. Entonces hay que buscar que sea interesante, que sea dinámica, que sea atractivo para él y que no sea así como de que, ay, otra clase más, otra vez en la escuela. Okay. Romper un poquito ese quizás esquema que pueda tener el niño asociando la catequesis con una clase. Porque como usted bien dice, lo importante de nosotros es la evangelización, es mostrar a Cristo. Entonces no perder de vista este punto. Muy bien, muchas gracias, Ceni. Muy bien. Entonces seguimos con el siguiente punto. Si alguien quiere participar, igual me dice, ¿va? Que es el tiempo con el que se cuenta. De este factor dependerá el método que se escoja para trabajar. Habrá algunas ocasiones en las cuales el tiempo de la sesión es muy corto y tienes que buscar un método que sea quizás más práctico, ¿no? Si tienes una sesión, no sé, de media hora, a lo mejor no vas a tener la oportunidad de desarrollar, no sé, si quisieras que hicieran algún proyecto o algún trabajo, inclusive hasta manual, de aquí a que explicas la actividad y que le das los materiales o qué sé yo, en media hora pues te darás cuenta que no se va a lograr la gran cosa. Aunque es muy raro, ¿no? Ese tipo de formación normalmente son de 40 a 70 minutos más o menos lo que se da de formación. Pero sí es importante también considerar el tiempo de las sesiones y también el tiempo en el que se va a desarrollar todo el curso. Muy bien. Otro elemento a considerar es el tamaño de grupo. Estuve buscando la información respecto a cómo llamar a los grupos, si es grupo pequeño o grupo grande, y encontré esta definición. El grupo pequeño consiste en grupos entre 2 y 20 personas, y los grupos grandes son mayor a 20 personas. En el caso de los grupos de catequesis, una de las recomendaciones que se ha dado es que se trabaje en grupos pequeños, no mayor a 20 personas. Inclusive he escuchado en algunos que dicen 15, máximo 15. Eso va a depender también de los recursos que ustedes tengan, con los que cuenten para poder atender a estos niños. Obviamente, si no tienen muchas catequistas, a veces habrá grupos en los que haya 30, 35, 40 niños o más. Es una realidad. Sin embargo, eso ya son considerados como grupos grandes. En la ventaja de los grupos pequeños, como ustedes saben, es que puedes dar una atención todavía más personalizada a los catequizandos. En los grupos pequeños, si son, les digo, 15, es más fácil también captar la atención del grupo. También el control y manejo del grupo, cuando son grupos pequeños, es más fácil de poder controlarlos y manejarlos. Son esas características, hay que considerarlas también. Si hay la posibilidad, les digo, dependiendo los recursos que tengan en sus parroquias, de manejar grupos entre estos números de máximo 20 personas, sería lo más idóneo cuando se trata de la catequesis infantil. Además, consideren que los niños, ¡ay, Dios! O sea, si son muchos niños, uno no sabe, que se vuelve loco. Imagínense, y me ha tocado en las Pascuas, por ejemplo, que estamos hablando de 100, 150, 200 niños o más. En algunos lugares he escuchado hasta 400, wow, no sé. O sea, son grupos muy grandes. O sea, ya estoy hablando de un evento no masivo y es muy difícil poder captar la atención y control de todos estos niños, ¿no? Obviamente, les ya hablar de 40 niños también considero que sí es un grupo más complicado inclusive para manejarlo. Entonces, lo ideal, les digo, sería tener grupos pequeños, ¿okay? No mayor a 20 personas. A no ser, les digo, que no tengan las catequistas suficientes, ni modos. Ahora sí que, pues Dios proveerá y les dará la paciencia y sabiduría para poder sobrellevar esos grupos. Muy bien. ¿Alguna característica o cosa que quisieran agregar con respecto a este punto de los grupos pequeños o grupos grandes? ¿Qué cualidades tienen, ventajas, desventajas? El silencio también.
Anda muy Bueno, seriecito. yo sí voy a opinar. A ver, adelante. Que está bien tener grupo pequeño, ¿no? Porque tienes la atención de todos, puedes manejarlo con más facilidad, pero cuando necesitas hacer una dinámica en la que ocupas hacer equipos, ay, ahí sí, entonces Sí, hay que también ser está grupo bien grande. tener grupos, lo ideal sería medianos, ¿verdad? Entre 10 y 15. Ajá. Pero cuando tienes 7 niños, que te van 7 niños, Sí. es difícil a veces, o te tienes que ingeniar para ver cómo trabajar con un grupo Con ellos. también. Sí, eso tienes razón en las dinámicas. Una de las cosas que pudiera hacer o servirles, ¿no? Como consejo. Recuerdo cuando estaba en la parroquia, creo que fue en San José, y creo que al principio cuando llegué aquí a la comunidad lo hacíamos. Las actividades, lo que eran las introductorias, las hacíamos todos juntos. Por ejemplo, todos los niños participábamos en una dinámica general. Entonces había chance de hacer equipos, por ejemplo, ya de hacer equipos de 10 o así. Y había competencias y todo. Entonces, eso se pudiera considerar en algunos momentos. Obviamente, si tú quieres una dinámica específicamente en el tema que tú vas a dar, pues ahí sí, se complica un poco. Pero si estás en algún retiro o es una dinámica rompehielo o para motivar, ¿no? a los niños, pudieras hacerlo aprovechando todos los niños que asisten a la catequesis. Que sí, porque es bien padre también, ciertamente cuando se trata de dinámicas, los grupos grandes es mejor, porque ahí tiene la oportunidad de competir, de hacer la emoción, ¿no? Que se sienta al formar parte de un equipo, y nosotros hacemos el equipo azul, el equipo rojo, y empiezan esa manera, ¿no? De llevar... Una ambientación. Sí, una ambientación, sí, de llevar la dinámica mejor. Muy bien, pues gracias también por ese punto. Ciertamente las dinámicas pues serán mejor en grupos grandes. En grupos de 7, ahorita por ejemplo que éramos 9, dije, ay Dios, esto no ha sido 2 grupos. Porque si hubiéramos sido 4, pues dije, bueno, de 2 en 2. Pero sí, como que no hay mucho caso, pues en ese caso lo hubiera hecho así general, no todos en la ventana. Pero sí, las dinámicas no hay como grupos grandes. Muy bien. Y pasamos al siguiente punto, que son la edad de los interlocutores. Eso también lo encontré ahí buscando en internet respecto a los grupos de edad. También lo estuvimos manejando aquí hace como 2 bloques, cuando hablamos acerca de la psicología evolutiva. Nada más que llegamos solamente a primera infancia y segunda infancia, creo. Y ya no tuvimos la oportunidad de desarrollar la psicología del adolescente, joven y los demás. Nos quedamos más en 2 o 3, creo que fue la que alcanzamos a analizar. Y aquí nosotros lo tenemos en esa diapositiva. Espero que ya en los otros manuales de formación en los próximos años ya se nos ofrezcan más herramientas de cómo trabajar con los otros grupos de edad. Aunque lo más seguro es que lleguemos, si acaso, pues que nada más vamos a llegar a la adolescencia. Por los grupos que normalmente solemos trabajar en la catequesis infantil, pues sí. Entonces, esos son los grupos. La primera infancia de 0 a 5 años, la infancia de 6 a 11, adolescencia de 12 a 18, la juventud de 14 a 26, adultez de 27 a 59, la persona mayor de 60 años o más. Algunos hablan de los 60, no recuerdo a qué edad, la tercera edad y hasta una cuarta edad he escuchado. Ya dependerán los autores, ¿no? Cómo quieran hacer esta clasificación por edades. En el caso de nosotros, les digo, viendo estos puntos, nada más nos vamos a quedar en la primera infancia y en la infancia. Algunos manuales sí contemplaban lo que es la edad de entre los 12 a los 15 años. No sé si recuerden estos libros que se manejaban, ¿no? De Encuéntrale, Descúbrele, Llámale o algo así, que están muy relacionados también con los temas que nosotros veíamos en la catequesis infantil. Y algunas parroquias inclusive lo llevaban como un proceso posterior a la catequesis que solemos llamar, ¿no? Catequesis infantil, y se hacían grupos de adolescentes. Eso está muy padre, esa idea. Pudieran inclusive sugerirlo a los grupos juveniles que pudieran manejar estos grupos, estos manuales. A mí se me hacen padres. Quizás a veces falta actualizar algunos temas, pero pues eso ya le corresponderá al coordinador de grupo.
Muy bien. Y... Ay. Eso es otra de las cosas. Algunos elementos no vienen en su libro. El libro viene muy sencillo, no viene muy, muy sintético. Tuve que buscar un poquito más de información para hacer la clase un poquito más rica. Ujú. Entonces, aquí, estas etapas que vienen aquí en este punto sobre las necesidades del grupo, se hablan acerca de grupos de trabajo y no recuerdo de qué otra manera, pero considero que también pudieran darse en los grupos escolares o de catequesis. En el primer punto habla acerca de la formación. Y no me refiero solamente a una formación académica o intelectual, sino más bien, más bien la formación del grupo, donde uno busca el ser aceptado por los otros, donde uno no quiere meterse en problemas ni en conflictos, donde busca que sea lo más armónico posible. Esto cuando uno no se conoce es lo que suele hacer. Busca siempre caer bien o el motivar, ¿no? Para que el ambiente sea agradable. En algunos casos, por timidez, no se van a acercar mucho y sí... Aquí se salió alguien. Okay. Entonces, esa es la primera fase. Luego sigue una fase que se le llama asalto. En otros manuales lo manejan como tormenta. Les digo, pero la idea es la misma, que es donde empiezan los conflictos. También en todo grupo se van a dar conflictos. Se van a dar cuenta ustedes cuando estén en algún grupo de catequesis que quizás al principio todo es amor y alegría, pero llega un momento en el que ya se conocen, donde ya se enfadan los niños unos de otros y empiezan, ¿no?, los primeros roces, empiezan los grupitos, que yo me llevo para allá y que no te juntas con eso. Bueno, cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Aquí el detalle ciertamente, quizás cuando estamos hablando de grupos que han caminado juntos, donde quizás el nuevo va a ser el catequista y el grupo quizás ya tenga recorriendo 2 o 3 años, ya será otra necesidad, ¿no?, respecto a esto. Pero sí, obviamente habrá situaciones de conflicto, que al momento de que quizás el grupo ya tenga, les digo, ciertas fricciones o ciertos detalles que cuando entra un catequista nuevo, pues no lo conoce. Para eso es importante también, como esas bitácoras de las que hablábamos en la clase pasada, en la que se pudiera desarrollar, inclusive hablando de un ambiente de grupo, no solamente de las habilidades, deficiencias que pudiera tener cada catequizando, sino también el grupo en general, cómo se comporta. ¿Okay? Eso sí sería también importante cuando se vaya a pasar de la estafeta, ¿no?, de un catequista a otro, un grupo determinado, que pudieran darse esas recomendaciones. Y viene también una tercera etapa, que es el establecimiento de las normas. Normalmente en los grupos que nosotros formamos, las normas tratamos de darlas al inicio, siempre, pero no va a faltar que haya alguna cosa que no se contemple o que empiece, ¿no?, a salir otras dificultades o que no se respeten y se tengan que recalcar o poner nuevas normas, sobre todo cuando se habla acerca del respeto y del compromiso. Entonces, entraríamos en una etapa en la cual se quiere que el grupo encuentre esa consistencia y esa solidez, y se va a hacer a través de acuerdos. Entonces, esta sería también otra de las necesidades del grupo, y nosotros tenemos que estar muy atentos para poder saber de qué manera intervenir. En la primera etapa, que es la etapa de la formación, date esa oportunidad de hacer, como dicen las dinámicas, rompehielos, donde el grupo se integre, se forme, que sea un ambiente de confianza, que puedan platicar, en fin, que no se sientan incómodos, ¿no?, de estar unos con otros. Sé consciente de que va a haber dificultades, sí, o sea, no todo va a ser de color de rosa, que va a haber una etapa en la cual entra en conflicto, en la cual se enfaden unos a otros, ¿ok? En que, ya no lo toleran, es que siempre me hace esto o lo otro, ¿ok? Se establecen las normas, que vamos a respetar, va a ser en este tiempo tal actividad o tal cosa, que sería la tercera etapa. Y también se maneja la etapa del desempeño, donde aquí ya hay un grupo ya más consolidado. Se habla de una lealtad inclusive al grupo. Y esto se ve también mucho, quizás si lo hablamos por niveles, ya se encuentra ese grupo no sólido, lo que es del nivel 5, nivel 6, y lo alcanzan a distinguir en el grupo. También se da mucho en la primaria, ¿no?, que los de cuarto y que los de quinto, o los de tercero. O sea, se crea cierta lealtad al grupo, ¿ok?
Y eso es bueno, ok, tenemos que aprovechar también esa etapa del grupo, porque está en un momento en el que pudieras aprovechar inclusive esa misma lealtad que existe entre ellos para desarrollar, les digo, proyectos. Y aquí pueden entrar también esto que comentaban, ¿no? En clases anteriores. Ya hay esa amistad, ya hay una relación, ya hay confianza y ya puedes hacer equipos a lo mejor en el que pudieran desarrollar pues también ciertas habilidades. Quizás al principio es bueno, digo, no es que no lo deban de hacer, está bien, pero quizás al principio sí se batalla un poquito. Es de cuando no se conocen o no se tienen confianza. No faltará quien quiera hacer las cosas y digo, no te preocupes, yo le digo que lo hizo por ti. Pero en fin. Y por último, la etapa 5 que se le llama levantar, esa ya sería una etapa de cierre o separación. O sea, tarde o temprano el grupo se va a desbaratar, van a salir algunos miembros. Es otra de las realidades también en los grupos. Ahí para los grupos juveniles, pues suele pasar muchísimo estas etapas. En el grupo de la catequesis, les digo, suelen ser más estables, suelen ser más sólidos. A no ser que me equivoque, ustedes son las que tienen experiencia, pero suelen ser grupos más consistentes. En el grupo juvenil no. Ahorita están de buenas y al ratito están de malas. Ahorita están y después ya no. O sea, es muy distinto. Muy bien. Entonces creo que ya sería la última diapositiva. A ver, recurso. No, te faltan 2. Muy bien, ya con eso terminamos. Por los tiempos también no extenderme mucho. Aquí vemos respecto a los cursos, recursos, los recursos personal, humano, recursos económicos, recursos materiales, recursos tecnológicos y literarios. Son otro de los elementos que nosotros tenemos que considerar al momento de una clase. Ahí con respecto a los manuales, les digo, algunos inclusive hasta tienen bibliotecas, ¿no? O pequeños libros en sus parroquias, ¿no? De catequesis. O igual en los tecnológicos hay catequistas que hacen algunas actividades para comprar su cañón, su pantalla, o alguna computadora, qué sé yo, pues también está padre tener esos recursos. Igual los materiales que suelen utilizar para algunas sesiones, ya sea cartulinas o qué sé yo. Todos esos elementos también hay que considerarlos con respecto al método. Igual la economía y también sus habilidades, destrezas. Y ya en el último punto serían las capacidades del propio profesor o formador. Es que me quedé con el profesor Girafales. Muy bien. Aquí implica esa preparación. Ya lo habíamos dicho, es bueno improvisar. En algunas ocasiones sí tendrás que hacerlo, pero no hay como una preparación. Es una de las cosas que también estuvimos viendo. Puedes improvisar, sí, si no sé, alguna cuestión no se da, puedes hacerlo, pero lo más adecuado es la preparación. Entra también aquí la experiencia del formador y también la capacidad del educador en el manejo de diferentes métodos. Hay algunos, les digo, que no sabemos muchos métodos, tenemos que buscar la manera de ir aprendiendo esto. De igual manera, con respecto a la experiencia, no es la misma si tú vas iniciando, también tienes que ser consciente de eso. Si es tu primera vez que das catequesis, no quieras compararte con alguien que tiene 20 años dando catequesis. O sea, sé paciente también con eso. El manejo de grupo quizás es distinto, el control lo que tenga, las dinámicas que aplique, la manera de abordar los temas. O sea, serán muchas cosas que la experiencia pues, hace, ¿no? Que tenga esa habilidad más desarrollada. Entonces ahí paciencia. No te pongas como dicen a Sansón con las patadas. O algo así dice el dicho, ¿eh? Muy bien. No sé si quieran compartir algo, alguna inquietud, pregunta, duda. No, pues a mí me quedó muy claro, padre. Sí, ok. Muy claro. Muchas Aquí gracias. estoy viendo lo de las capacidades Sí. del formador, ¿no? Bien importante, como ya habíamos comentado eso en una clase anterior, muy importante la preparación. Es cierto que la catequista o el catequista que tiene experiencia puede improvisar, Sí. porque puede desarrollar cualquier tema. Pero si no va preparado, no sé, con X dinámicas, tan sencillo como eso, ¿no? Pues sí, se le hace tediosa la clase a los niños, ¿no?
pero a veces sí tiene que improvisar. Por ejemplo, a mí me ha tocado mucho porque soy la coordinadora y en mi grupo me ayudan 2 muchachitas que quieren integrarse al grupo de catequistas. Entonces, a veces por alguna cuestión falla alguna catequista y ahí voy. Otro sábado falló otra y ahí voy. No es de seguido, pero Sí, pasa. ha pasado. Así es, entonces pues ahí hay que improvisar. Ujú. Y ya, pues es cuestión nomás de platicar con los niños que están viendo esto y se va dando eso. Pero pues, como dice también el segundo punto, la experiencia, ¿verdad? Sí. No tengo mucho, pero sí, Algo sí, tiene. son importantes, pues, Sí, sacarle jugo a las capacidades que tiene. Cada quien sabemos de qué somos capaces así es. y Dios, el Espíritu Santo ahí nos echan la mano y Así todo es. sale bien, Perfecto. haciéndolo con amor. Así es. Muchas gracias, Eni. De nada. Ok. Muy bien. ¿Alguien más? Pues yo creo que reafirmando lo que dice Ceni, es muy importante. Con esto nos damos cuenta de la importancia que se tiene el hecho de prepararnos como catequistas, bueno, en todos los ámbitos, pero como catequistas más también, ¿no? Ujú. Porque no nada más es y llegar y hablarles a la ICEBA de un tema o de lo que viene específicamente en el libro, sino de que hay que tomar en cuenta varias cosas, pues, para que el objetivo realmente se Se cumpla, ¿no? cumple. Ok. Perfecto. Bueno, comparto con ustedes la bendición y que tengan una excelente semana Tarde. y tarde también.